Supongo que va a haber también bastantes preguntas sobre, no sé si me ocurre, el examen, ¿no? Que falta ya poco para que vayamos por ahí. Podemos después hacer en el break o después en la segunda parte de la clase. Mi idea sería dar la primera parte de la clase recibiendo lo que pidieron la semana pasada, que fue de no ahogar con 2 horas de clases, tratar de cortarla a mitad de camino y después hacemos un break y pasamos a preguntas, tanto sobre lo ya visto como lo que va a venir. Sobre la tarea que les di para pensar, vamos a encararla en un momento de la presentación, por lo cual tengan a mano si tienen algún apunte de lo que pensaron sobre el papel y la naturaleza de la tradición. Que como alguien no iba a venir, alguno me pasó una consideración sobre ese tema y me pareció muy interesante el trabajo que me mandó, como diciendo que efectivamente entendió por dónde iban los tiros de esa pregunta. Bueno, entonces, llegados a este punto, disparamos con el tema de la clase de hoy, que es sobre el Evangelio, decía. El Evangelio es la fuente más importante para el conocimiento del cristianismo. Y acuérdense cómo lo encaramos la semana pasada. Hay una revelación, es decir, Dios abre su intimidad para darse a conocer, se revela, se muestra. Y una vez que se muestra, hay algo más todavía importante y es que todo ese paquete de revelación con lo que Él se da a conocer pide que se transmita, y de hecho se transmite. Y se va a transmitir a través de dos vehículos. Uno es la Sagrada Escritura, el otro es la tradición. Y entonces juntos van a ir caminando a lo largo de la historia para acercar a todas las generaciones de todos los tiempos a esa manera en la que Dios se revela. Entonces, el Evangelio, decía, es el punto más importante porque muchas veces se escucha hablar tanto de Jesús como persona, como del cristianismo, en una explicación bastante ecléctica, palabra que significa que con demasiado pragmatismo y sin demasiada claridad se juntan datos distintos de orígenes distintos y se ponen a veces todos al mismo nivel. Me vienen a la cabeza una serie de temas que surgieron, que se pusieron en evidencia hace unos cuantos años ya, es decir, que no es algo que sea de ahora, pero que probablemente a algunos les haya llegado o les suene, ¿no? Uno dice, bueno, hay evangelios y hay 4 evangelios, pero hay otros evangelios que la Iglesia no ha considerado como válidos, como valiosos. Y entonces se ponen a la misma altura los evangelios que nosotros tenemos con otros evangelios. Vamos a ver después que sobre esto hay bastante que decir, porque son libros todos esos, toda la multitud de evangelios son libros conocidos. Ha habido películas sobre Jesucristo, unas respetando lo que el cristianismo cree, otras tomándolo en broma, otros planteando hipótesis posibles, y entonces se va como conformando un conocimiento de Jesús y del cristianismo que es bastante complejo y que hay que saber discernir, es decir, hay que saber qué es lo que se puede decir correctamente de Jesucristo y qué es lo que es, por así decir, inventado o de otras fuentes. ¿Por qué es importante el conocimiento del Evangelio? Porque es el Evangelio en el lugar donde principalmente se revela Jesucristo. Es decir, Dios se revela, se muestra en su intimidad, haciéndose uno de nosotros en Jesucristo, un hombre que al mismo tiempo es Dios. Y el sentido del ser cristiano es, como su nombre lo indica, es como una definición prácticamente de cristianismo, es ser de Cristo. El cristiano es el que es de Cristo, en sentido etimológico. Y entonces, conocer justamente a Jesucristo es el centro de la fe de los cristianos, es lo esencial. Si a uno le preguntan cuál es la esencia del cristianismo, esta es una pregunta que se planteó en varios momentos a lo largo de la historia y hay libros y libros escritos sobre la esencia del cristianismo. Unos dicen que es
el amor, otros dicen la caridad, ¿no? Otros dicen que es el sabernos hijos de Dios, otros puntos suspensivos, hay muchas posibilidades, y en definitiva todas ellas confluyen en una sola idea, y es que el cristianismo es Jesucristo, es un hecho histórico que sucedió en un determinado momento de la historia de la humanidad, no es un personaje cósmico, no es una idealización de lo que puede llegar a ser el hombre, sino que es una persona concreta que en un momento histórico mostró cómo es Dios. Entonces, para introducir el Evangelio, vuelvo un segundito para atrás para recordar cómo la Sagrada Escritura o la Biblia está compuesta por dos grandes bloques, divididos justamente en la figura de Jesucristo. Esto es lo que llamamos el Antiguo Testamento y lo que llamamos el Nuevo Testamento. Antes de Jesucristo, el Antiguo Testamento; después de Jesucristo, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros, 4 evangelios, como los llamamos, luego las cartas, los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico escrito por San Lucas, después las cartas de los apóstoles, una carta sin autor conocido, era la carta a los hebreos, después cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago y de Judas, que evidentemente no es Judas Iscariote, sino otro Judas, Judas Tadeo, que es otro de los apóstoles. Y terminando con el libro San Juan, del Apocalipsis de San Juan, o Revelación, que es lo que significa la palabra Apocalipsis. Ambos bloques tienen libros de distinto estilo, y hay que saber leerlos según su propio estilo, decíamos la clase pasada. No es lo mismo leer un libro poético que leer un libro profético. No es lo mismo leer en el Antiguo Testamento el llamado libro de los Reyes, que es un libro propiamente histórico, que leer el libro de los Salmos, que es un libro propiamente poético. Cada uno de ellos tiene su propia forma de ser leído, su propia hermenéutica. De la misma manera, en el Nuevo Testamento no es lo mismo leer un evangelio que leer el Apocalipsis, que es un libro profético. Tiene una forma de ser escrito y una necesidad de ser leído según una forma propia. Entonces, algo que es común a toda la Biblia, y esto lo dijimos la vez pasada, pero lo resaltamos hoy porque tiene una gran importancia, y es que los cristianos y los judíos también, por lo que les toca del Antiguo Testamento, consideramos la palabra escrita en los libros sagrados como palabra de Dios. Es decir, Dios quiere que se ponga por escrito algo que nos pueda llegar a nosotros, y esos libros han sido inspirados a la hora de ser escritos por Dios. Dios inspira a los autores de esos libros para que esos libros contengan todo y solo lo que Él quiere que esté ahí adentro. De manera que no son libros de cualquier tipo, sino que, y esto sí es un dato de fe, evidentemente no lo voy a exigir que lo acepte una persona que no tiene fe. Yo veo detrás de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento la palabra de Dios. Y consideramos, por lo que entendemos también de la misma Biblia, que es el Espíritu Santo, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, quien inspira a los escritores para que pongan por escrito eso que nos va a llegar después a nosotros, y es lo que llamamos la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio, decía, nos llega a la revelación a través de dos caminos: el Evangelio o los Evangelios, después lo vamos a ver, y la tradición. Es lo que se llaman las fuentes de la revelación. Las fuentes de la revelación son los Evangelios o el Evangelio, como lo vamos a ver después, y después la tradición. Entonces, ¿qué sucede con la palabra tradición? Y acá es donde les voy a dar el micrófono a ustedes. Es que la palabra tradición en sentido genérico a veces es algo como, depende el contexto en el que se utiliza, pero es una palabra como negativa, un cierto modo peyorativa. Es decir, lo tradicional
se dice aquello que es recibido desde la historia de detrás y entonces que no es algo que yo lo pueda valorar, como algo rico. Una vez que la historia avanza, las tradiciones se pierden y se quedan en la historia. Esto tiene una característica muy propia en el caso de la Sagrada Escritura, y es que hay tradiciones filosóficas que frente a la tradición lo que hacen es borrarla para que entre en juego la razón. Es decir, yo no funciono ya por las cosas que me dicen, sino por lo que yo entiendo. Y entonces hay una contradicción entre la tradición y la razón. Piensen ustedes en lo recibido en sus familias, que son tradiciones. Y cuando uno empieza a decidir por cuenta propia, ya decide en su propio interior qué es lo que va a hacer. Y puede haber una contraposición entre la tradición y la razón. Entonces, que la modernidad lo que me pide es dejar atrás la tradición. Entonces, en este contexto, era donde yo quería preguntarles, a ver qué piensan ustedes de la pregunta que les hice, y sobre todo esa cita que me gustó mucho, yo creo que era fácil de entender porque era fácil de googlear, ¿no? Al googlear ya aparecía la fuente, ¿no? Pero a ver, me gustaría escuchar lo que han leído ustedes sobre esa pregunta que yo les hacía. Me voy para el fondo de las pantallas y le pregunto, por ejemplo, a Martina de Bari si me puede decir ella qué es lo que piensa sobre la tarea de hoy. Martina, te cedo la palabra. Martina, ¿no estás ahí? Agostina Poletti, si te animás, que te veía en la cámara, a dar tu opinión. Sí, bueno, era de Gustav Mahler, pero la dijo el Papa Francisco. Sí. ¿Tenés idea de quién es Gustav Mahler? Un autor, puede ser. Segundo Pero no. googleo, no costaba demasiado. Era como Sí, para... lo había googleado, pero no lo anoté. Es un Ah, músico muy, muy conocido, muy importante en la historia de la música, ¿no? Del siglo XX, es un contemporáneo, que lo que hace justamente es romper un poco con la tradición musical para introducir algo nuevo. Te cedo la palabra. yo lo tomé como que, o sea, muchas veces se toma la tradición como, bueno, sí, como algo malo, pero que en vez de verlo como algo malo, deberíamos verlo como una ayuda y de aprender de eso y tener en cuenta lo que pasó antes para tomar nuestras decisiones o para el futuro. Como tomarlo como un ¿Te animarías a aprendizaje. dar algún ejemplo que se te ocurra? ¿Alguna forma de decir, tengo algo valioso en la tradición o tengo que aprender a liberarme de la tradición? Eh, Acá digo, evidentemente no se trata de darme ningún gusto, ¿no? Sino de pensar vos por tu cuenta cómo vivís con tus tradiciones. eh, ay, no se me ocurre nada, pero sí, capaz. Me preguntaba, por ejemplo, tradición biológica, cultural, social, familiar, ponía ahí palabras, ¿no? Sí. Es que yo lo pienso como tradición, lo primero que se me viene a la cabeza igual es como la familia y tradiciones familiares, Sí. pero nada, ponele de seguir las tradiciones familiares como para afianzar el vínculo, pero era lo primero que se me venía a la cabeza. No se me ocurrió nada Bueno, de tradición biológica, ponele. bueno, biológica es en tu ADN, tu Claro, familia, bueno, sí. alguien que conoce a tus padres y te conoce a vos, te ve hacer un gesto, te ve incluso el parecido físico, y eso es algo que uno tiene recibido. ¿Estoy atado a lo que he recibido? Y Yo creo que sí. depende. A ver, anímate, anda por ahí. Bueno, no sé, por ejemplo, a mí me dicen que soy parecida a mis hermanas yo soy la más chica, entonces capaz cuando entraba al colegio era como que, vos sos la hermana de,
Y a veces era bueno porque bueno, con mis hermanas eran buenas estudiantes, pero mi hermano no, entonces tenía como el peso del apellido ahí y era como, bueno, pero yo no soy igual a ellos. Sí, muy Em, bueno. Eso es una buena muestra. ¿Ves? Hay cosas que uno dice, es buena y yo tengo algo que pertenece, en cierta manera, no tengo ni idea si ustedes usan esa frase, ¿no? Pero en fútbol se dice, me marcan la cancha. Si yo me voy a tener que mover dentro de unas referencias que el mundo espera de mí, que yo sea como mis hermanas. Entonces Agustina dice, por favor déjenme ser yo misma y no me expliquen cómo tengo que ser, ¿no? ¿Te suena eso? sí, sí, sí. ¿Algún otro voluntario, por ejemplo, Guillermina Boyacian, que se anime a decir algo? Gracias, Martina. Hola, Eh, algún voluntario que levante la mano? Si no, Tadeo Hortal, por ejemplo, ¿qué sacaste vos de lo de la tradición? Padre, Ok, ahí Guillermina puso Guillermina, que está, leo tu mensaje. Tadeo, Hola, ¿me escucha? sí, Eh, me perdí un poco con la pregunta. es lo de la tarea. ¿Qué pensás vos de la tradición? De lo que pedimos en la tarea que había para hoy. Ah, no, no lo hice. Bueno, ok. Padre, Sí, no, perdón, no sé por qué no me están dando la cámara, pero si quieres yo puedo decir lo que se me ocurrió a mí, o sea, lo que pensé yo a partir de la tarea. bueno, adelante. ¿Quién es Yael? Sí, soy a él. Adelante. A mí me pasa que para mí la tradición nunca tuvo una connotación negativa, pero porque yo creo que los valores que yo tomaba como tradición lo tomaba por un lado positivo, porque para mí me habían inculcado que la tradición era cosas que se iban heredando, que habían sido positivas. Me pasa mucho que también lo veía por el lado de la familia y quizás las Sí, comidas o las tradiciones de estar juntos, reunirse, pero sí, entiendo que también hay mucha gente que estas tradiciones le pueden llegar a pesar, o más que sí, pesar, que no estén de acuerdo con las tradiciones que le inculcaron a su familia, porque pueden pensar distinto. Sea sí, esto por política o cuestiones religiosas, por las cuales no están de acuerdo con su familia, y es completamente entendible. Y yo creo que a sí, eso va con la connotación, o sea, con la noción negativa, perdón, no connotación. Y creo que está relacionado con que cada persona trae una tradición, o sea, está atado a una tradición familiar, puede ser, sí, y que cuando a la medida que uno va creciendo y va viviendo ciertas experiencias, se puede ir como, o sea, si vos lo pensás como una línea, se puede sí. ir alejando de esta tradición por decisión propia o por cosas que le fueron pasando, donde ya no se siente más identificado con las tradiciones que le venían inculcando desde la infancia. Entonces es Efectivamente. como que se va, o sea, se va yendo por su camino propio y va creando quizás nuevas tradiciones en las cuales se sienta más cómodo, con las cuales se sienta más identificado. Está Pero bien, eso está muy tampoco le da bien. una noción Está muy negativa. bien. Vamos a ver a Kevin. ¿Saben qué? Voy a empezar a mandar al frente a los que no hablan nunca, porque Magalí siempre está y él siempre está. Kevin ya habló varias veces, pero Kevin, adelante. Completá si querés un poco lo que decía Yael, si estás de acuerdo o si tienes algo distinto que agregar, ¿no? Ujú. Yo estoy, sí, también un poco de acuerdo, porque creo que, a ver, yo no lo tomo como como con una connotación negativa, más que nada lo tomo como, tampoco con una positiva, sino con algo que representa, no sé, a lo mejor el conocer una cultura o entender, no una cultura como una cultura de otro país, una cultura familiar, una cultura religiosa, una cultura X, ¿no? Y entenderla no necesariamente la tengo que apoyar o la tengo que llevar yo, sino por un acto tampoco de respeto, sino con el simple hecho de entenderla, por ser algo que, no sé, mi familia llevó, mi cultura llevó, o sea, mi generación llevó, etc, etc. Como que entenderla, ¿no? No necesariamente respetarla, por supuesto,
no necesariamente aceptarla o negarla, pero entenderla y Hizo gracia, respetarla. hizo gracia la frase, dejame un poco peleador. Dice, respetarla, sí, respetarla siempre. Después, Por como dijiste, supuesto. segunda palabra, aceptarla, ahí depende, porque tengo el derecho, la posibilidad de asimilarla de un modo distinto, por ejemplo. Tal cual, yo puedo llevarla a cabo a lo mejor o puedo no llevarla a cabo, también depende con lo que yo crea o lo que como haya sido mi formación Muy bien, durante el transcurso de mi vida, ¿no? Como muy para bien. yo aceptarla o no aceptarla. Pero me Ok, qué parece bien, dejémosle la bastante... palabra a Celeste. Celeste, levantaste la Sí, mano, adelante. sí. Para mí yo tampoco la tomo como una connotación negativa, pero me parece que la tradición es como que, por ejemplo, yo voy a tomar tradiciones de mi papá y de mi mamá, que me pasaron a mí, que ellos recibieron de sus padres, y capaz que yo, formando una nueva familia, voy a formar mis propias tradiciones y esas las voy a transmitir a mis hijos. Es como de generación en generación van como recibiendo las tradiciones, capaz que las siguen haciendo las tradiciones, capaz que no, capaz que forman unas nuevas. Y también como estábamos hablando de eso de los hermanos, yo soy la hermana más grande, entonces como que, como todos siempre preguntaban a los profesores, Tienes ay, que marcar camino. vos sos hermana de, entonces como que yo siempre he querido que digan, ay, vos sos hermana de, y nunca me pasó. Entonces, por ejemplo, ahora mi hermana con el colegio, siempre que tiene una nueva profesora, yo le pregunto, ay, ¿te preguntabas si sos hermana? O sea, como que a mí me parecía re lindo y, o sea, como que yo y mi hermana somos muy distintas. Ella es muchísimo más estudiosa que yo, entonces obviamente ella va a formar una nueva imagen, pero es como que ya ha tenido como una imagen mía, las profesoras, pero ella va a formar una nueva imagen a partir de la mía, como que yo formo más o menos una base, como de Bien, acá lo más o importante menos. también es tratar de remarcar un poquito lo de, tal vez lo de aquella cita, me hizo gracia cómo la puso María en el chat. Dice transmisión del fuego. Está bien, ¿eh? Es transmisión de algo más que eso, o mejor dicho, está bien dicho, pero es una forma más poética de decirlo. A ver, Magalí, que le bajé la mano y ahora la vuelvo a levantar. Adelante. Gracias, Celeste. Magalí. Sí, ahí está, no podía desmutear. Sí. Creo que a veces la tradición se ve como algo negativo porque tal vez se ve como algo incuestionable. Entonces vemos como que las tradiciones no se ponen en lugar a duda y por eso a veces se toma la religión como una tradición, como algo negativo tal vez, porque decís, ah, bueno, nadie la pone en duda, simplemente estás llevando la carga de nuestros antepasados que eran, no sé, hombres de la caverna más o menos. Pero también creo, por otro lado, que las tradiciones constantemente se ponen a duda, simplemente que nosotros tal vez nos estamos quedando con la parte linda de la tradición, tal vez la familiar, pero también hay un montón de tradiciones en la cultura que nos ponemos día a día en cuestión. Por ejemplo, te doy un ejemplo que me pasa a mí. Yo me pongo en cuestión que se sigan comiendo animales, que se sigan aportando a la industria cárnica, que se siga el maltrato, las tradiciones que ponen a la mujer tal vez como un ser inferior, y ese tipo de tradiciones que creo que tal vez nos estamos dejando de lado al usar la palabra tradición, pero que sí nos ponemos a duda, que sí se ponen a duda las tradiciones. Y por eso creo que no las veo como algo negativo, porque nos dan lugar para ver cómo pensaban y cómo podemos pensar nosotros a partir de ahora. Sí, me gusta el planteo y después ahí dijiste una palabra que me gusta, es decir, a veces ver las tradiciones como incuestionables. Perdón, ahora le cedemos la palabra a Valentina, que también tiene la mano levantada, a ver si se anima a seguir en la misma línea. A mí una cosa que me llamó la atención, Magalí, de tu afirmación es, a ver si me equivoco, pero es como la necesidad de poner bajo tela de juicio las tradiciones. Porque las tradiciones hay que criticarlas. No, 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 lo que yo me refiero con eso es que uno toma una tradición, pero no es como vos dijiste, está atada a esa religión, Sí, sino que sí, tiene libertad para sí, poner su juicio crítico sí, perfecto. en juego y Ok, poder decidir si la acepta, la respeta y la continúa, o si no es sí, para él o para ella. ok. Valentina, tiro una pregunta ya para que lo vaya pensando algún otro, alguna otra.
y es tratar de ver la tradición en su sentido más, a ver, más positivo y más rico. Adelante, Valentina, lo que tuvieras que decir por tu cuenta. Em, claro, o sea, yo también iba a aportar un poco, creo que también sigo con la línea de lo que venía diciendo Magali, es que justamente, o sea, la tradición, más allá de esta connotación negativa, de que por ahí la decimos, por ejemplo, no sé, que de alguien o de un colectivo que no acepta cambios, que se quedó en el pasado, yo qué sé, pero también hay una connotación positiva y que creo que en la actualidad, por ejemplo, estamos destacando mucho la tradición como forma o como parte de la identidad de un colectivo, ¿no? Entonces tenemos el colectivo, no sé, del pueblo indígena. Entonces la gente que pertenece a ese colectivo que tiene ciertas tradiciones y que esas tradiciones le permiten mantener contacto con sus antepasados. Y entonces también, bueno, tendríamos, por ejemplo, el colectivo de la gente religiosa, ¿no? Y yo creo que la tradición, en ese caso, lo que hace es darle una perspectiva, por ejemplo, de estos textos sagrados de la Biblia, de aquellos quienes vivieron en ese contexto, para poder comprenderlo, comprender esas escrituras sagradas mejor. Como que siento que en una sociedad que por ahí como que al tener tantos cambios, siento que la sociedad moderna tiene muchos cambios y está todo el tiempo evolucionando y que a veces si no tenemos algo de tradición, hay conceptos que quedan perdidos, que no le damos las importancias y que justamente viendo cómo pensaban nuestros antepasados podemos entender más y Muy bueno, respetar me más gustó esas cosas. eso y va en la línea en la línea de la cita de Gustav Mahler, ¿no? Y la tradición es como para, a ver, yo la palabra que le pondría es reinterpretarla. Claro. Es decir, mi identidad me hace ser un hijo de mi familia, de mi tradición, de mi país. Puedo poner en crítica, bajo crítica, muchas de las cosas que estoy viviendo, pero al mismo tiempo tengo que animarme a decir, eh, algunas cosas me dicen quién soy y me ayudan a entenderme. A ver, Flavia, tenés levantada la mano. Buen día. Buen Sí, día. yo quería hablar sobre lo mismo. Las tradiciones, bueno, ahora que estamos viendo las tradiciones cristianas, no sé, ir a misa los domingos, celebrar Pascua, celebrar Navidad, son cosas que nos ponen en contacto con Jesucristo, con Dios, y que nos hacen estar más cerca de Él y conocerlo. Y con lo que se hablaba antes, que hay personas que no lo aceptan, pero las respetan e incluso le pueden dar una interpretación diferente a estas tradiciones. Por ejemplo, conozco personas que se consideran ateas, sin embargo, celebran la Navidad, pero con un sentido diferente, ¿sí? Como un día para recibir Una regalos. fiesta, como una fiesta, como Claro, hacen, como hacen un día en en el que solo Uruguay, se reciben que regalos y se la fiesta de cambia. la familia, por ejemplo. Está Sí. bien, muy bien, de acuerdo. Entonces, bueno, esto es el contexto, ¿no? Donde hay que hablar de tradición. Yo jugaría con los dos conceptos. Gracias, Martina, me mandaste también tu opinión. Con los dos conceptos en positivo de conservar la tradición como algo que ayuda a mi identidad y además tratar de asimilar la tradición a lo que yo soy hoy y después también tener como una actitud, siempre agrego la palabra sanamente crítica cuando hablo de crítica, porque no se trata simplemente de poner todo bajo sospecha, sino de saberme preguntar el porqué de las tradiciones, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde el Evangelio va a funcionar. El Evangelio y la tradición, tanto como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se va a dar el Evangelio junto con la tradición, que se va a plantear con muchas preguntas. Pero vamos primero entonces a la del Evangelio en concreto. Etimológicamente el Evangelio significa del griego que es un buen mensaje, la buena noticia, una noticia buena, de una etimología bastante clara, que es el prefijo eu, que se utiliza para todas las cosas buenas, por así decir, y angelion, el palabra ángel, por ejemplo, que quiere decir mensajero, etimológicamente quiere decir la buena noticia o el buen mensaje. Tenemos un solo evangelio o 4 evangelios según como uno quiera llamarlo. Sería más correcto decir que tenemos un solo mensaje contado por varios testigos.
una sola buena noticia contada por varios testigos, y en concreto por 4 testigos que sobreviven a una multitud de evangelios. Ya vamos a tirar algún número, pero de la multitud de libros que se han escrito sobre la vida de Jesús, solamente algunos han sobrevivido hasta nosotros, porque el origen de los distintos evangelios dice mucho de su autenticidad. Vamos a poner el foco sobre lo que decíamos antes. Un solo mensaje contado por varios testigos, pero solamente 4 sobreviven a el diálogo que hay entre todas las primeras comunidades cristianas. Después voy a explicar cómo se llega a esto. Pero nosotros consideramos que son evangelios inspirados los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O el evangelio escrito por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan. Me uso indiferentemente el singular o el plural, ¿no? Y entonces, los autores son, el primero de ellos, Mateo, es un publicano, un funcionario del pueblo judío trabajando para los romanos, que cobraba los impuestos, llamado Leví, se va a renombrar en la historia con Jesús como Mateo. Marcos, que fue un discípulo de San Pedro. Lucas, es interesante Lucas porque es el primer escritor de un evangelio cuando Jesús ya había muerto, es decir, es de la primera generación de cristianos que no conoce a Jesús y que recibe la tradición previa. Y por último, Juan, el último evangelio, que es quien es llamado en el evangelio el discípulo amado, como el más cercano de Jesús. Tanto en esta diapositiva como en la anterior he puesto 4 dibujos que son alegorías con que en la imaginería cristiana se los reconoce. Un hombre, un águila, un león y un toro, representando a cada uno de los 4 evangelistas. Entonces, vamos a ver ahora el modo en el que se compusieron los evangelios, porque no cayeron del cielo ya terminados, sino que tienen una historia muy concreta. El esquema de composición es el siguiente, fíjense en el diagrama. Lo primero que tenemos es la vida y la enseñanza de Jesús, un tiempo histórico concreto de 33 años en los que vivió en Jerusalén, en Nazaret, en Egipto, y después enseñando durante 3 años por distintos lugares de la Tierra Santa. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se fue transmitiendo de modo oral. Fíjense que ahí la palabra está puesta y es importantísima. La transmisión original es oral, se va contando lo que Jesús hizo. Los que estuvieron con él cuentan lo que vieron que Jesús hizo. Poco a poco se van poniendo por escrito algunas de las enseñanzas. También viendo que los testigos iban a desaparecer, queda como un recurso el decir, bueno, pongámoslos por escrito para que no se pierda. Entonces se van poniendo colecciones de dichos. Todo esto es una serie de hipótesis, porque no sabemos exactamente cómo fue el origen. Pero se van poniendo una serie de colecciones escritas que van convergiendo en algunos autores. Marcos, por ejemplo, fíjense, a la derecha, recoge colecciones escritas y las pone, las articula él según su propio modo de escribir y con la idea que él tiene de fondo. Él quiere hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, pone cosas propias, recoge tradiciones anteriores y pone por escrito un evangelio. Para los evangelios de Lucas y de Mateo, que son posteriores al de Marcos, parece ser que hay otra fuente que no conocemos, que se llama la fuente Q, que hubiera podido, que tiene como cosas comunes en el fondo de Mateo y Lucas, y cosas comunes con Marcos. Marcos, Lucas y Mateo tienen más del 80% del evangelio casi idéntico. Les digo esto para que lo tengan en la cabeza, se los suele llamar sinópticos, porque tienen un esquema muy ordenado y bastante parecido. Y por otro lado, el Evangelio de Juan, que se escribe con una tradición distinta del anterior de los otros 3. Es decir, lo que hacen estos libros es poner por escrito enseñanzas orales previas, que es lo que sucedió en todos los libros de la Sagrada Escritura. Acá viene la importancia de considerar la tradición, fíjense, ¿no? Es previa la tradición al Evangelio, y van siempre juntas. El Evangelio lo que hace es poner por escrito
una tradición. Y entonces se lee dentro de esa tradición. De manera que lo que vamos teniendo es un relato de los testigos que se pone por escrito. ¿Son libros históricos los evangelios? Esa palabra habría que tomarla en un sentido doble. En primer sentido es si relatan cosas reales. Puse ahí dos corrientes de crítica al cristianismo intelectual, que consideran que el cristianismo fue un invento posterior a Jesús, después de los primeros siglos. Es decir, hubo un hombre llamado Jesús que tal vez enseñó cosas, pero el cristianismo como tal fue elaborado después de la muerte de Cristo por otros personajes. San Pablo podría ser uno de ellos, que lo que hicieron fue crear una teología alrededor de una serie de enseñanzas, y que no es necesariamente obligatorio tomar los hechos y los dichos de Jesús como verdaderamente históricos. Es decir, para ellos no sabríamos si lo que está ahí en los evangelios responde verdaderamente a algo histórico que sucedió verdaderamente. Entonces, a esas críticas le respondemos con, primero, una referencia al método o al estilo literario de los evangelios. Los evangelios no son libros de historia. La ciencia histórica comienza en el siglo XIX como ciencia histórica, es decir, como el registro en base a documentos de sucesos del pasado. Como ciencia, nace en el siglo XIX, pero en su sentido propio son narraciones que recogen datos históricos y que no tienen un interés histórico. Es decir, lo que cuentan son cosas verdaderas, escritas con un estilo literario propio, que no les interesa responderle al autor del siglo XIX desde una perspectiva histórica, pero que se tienen que tomar con los debidos recaudos, con el debido estudio, como hechos históricos. Es decir, Jesucristo verdaderamente enseñó, verdaderamente realizó milagros, verdaderamente realizó curaciones, verdaderamente fue condenado a muerte y murió, y después lo de la resurrección tiene un sentido muy propio. ¿Qué datos históricos podemos utilizar para hablar de la existencia de Jesús? Muchos escritos no cristianos. Para la confirmación de la existencia concreta de Jesucristo, esto lo resalto porque en algunas épocas se ha puesto muy en duda que ni siquiera hubiera existido la persona de Jesús. Hay datos que nos permiten, ahora sí, con un análisis histórico, confrontar los datos del Evangelio con datos de historiadores griegos o romanos. Por ejemplo, Tácito, un escritor romano que habla del cristianismo y habla de Jesús. Crónicas de la época de Jesús. Hay escritos muy cercanos a la época de Jesús, algunos escritos de gobierno del Imperio Romano, firmados por Plinio el Joven en una carta al emperador en la que le cuenta de cosas que él está viendo. Hay comentarios a libros bíblicos y traducciones al arameo de cosas que hablan de Jesús. Hay mucha literatura rabínica que habla de Jesús, y entonces eso nos permite acercarnos a datos extra evangélicos que nos confirman la existencia concreta de Jesús y de muchas de las cosas que él dijo, que nos llegan no solamente por los evangelios, sino también por otros caminos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que yo puedo conocer, para los que se acuerdan del colegio, puedo conocer un texto tan importante como la Ilíada, que habla de la guerra de Troya, porque hemos conseguido 700 fragmentos manuscritos. Es decir, históricamente uno puede decir, en la historia se han recogido fragmentos del texto de la Ilíada que han permitido reconstruir la Ilíada según los distintos modos en que se puso por escrito. Y tenemos un conocimiento bastante claro de la Ilíada, lo estudiamos en todos los colegios, en todas las épocas. Del Evangelio es muchísimo más lo que tenemos. Tenemos 5.400 fragmentos de distintos orígenes. Y acá es donde quería hacerles como un pequeño esquema, así un poco inventado, pero imagínense ustedes, fíjense en el pizarrón, la figura de Jesús.
Jesús predica, enseña, hace curaciones, lo rodea un grupo de gente que va a ir contando lo que él dijo, y en un determinado momento se van a poner por escrito los 4 evangelios y otros textos más que no me voy a detener ahora en eso. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Inmediatamente en la siguiente generación los textos empiezan a copiarse y entonces se hacen copias de los distintos evangelios, por ejemplo, en distintos idiomas. Hay textos en hebreo, hay textos en arameo, hay textos en griego. Imagínense ustedes que un arameo, es decir, la lengua que hablaba Jesús y la lengua culta de la época de Jesús era el hebreo. Un griego quería enterarse de qué había hecho Jesús, pedía una traducción, entonces se traducía del arameo al griego. Hay traducciones al siríaco, que es otra lengua de la época, al copto, que es una lengua del antiguo Egipto, y entonces empiezan a multiplicarse las copias. Imagínense ustedes el proceso histórico de ir copiando textos a distintas lenguas, traduciéndolos, y que nosotros, cuando llegamos al año 2021, por ejemplo, no tenemos acceso a los manuscritos, no existen manuscritos de los evangelios. Lo que tenemos son infinidad de testigos, miles, más de 5.000 testigos que provienen de traducciones que han seguido distintos caminos. Piensen ustedes que hoy tenemos fotocopiadora. En aquella época los textos se copiaban uno a uno, con errores, con variaciones, con correcciones que le hacían los que copiaban en el medio. Lo más impresionante de todos estos 5.400 textos es la coherencia que hay entre ellos. Es decir, se intentaba copiarlos con absoluta fidelidad a lo que había. De manera que de esos 5.400 fragmentos hemos podido llegar a un texto de los evangelios y de todos los libros del Nuevo Testamento con bastante precisión, lo cual nos permite referirnos a la historicidad de ese texto. Insisto en que no hay manuscritos originales, lo que hay son manuscritos de distintas traducciones en distintos momentos de la historia. Los más antiguos son en siríaco, en griego, algunos textos arameos, partes del Evangelio, que comparándolas con lo que tenemos hoy nos permiten asombrarnos de lo que hemos recibido y al mismo tiempo corregir los textos con cosas que se hubieran podido de alguna forma deformar o entenderlas mejor. Esto es el modo en el que hemos llegado a conocer el texto histórico del Evangelio, cómo se ha formado a lo largo de la historia el texto que hoy tenemos publicado como Evangelio. En la Iglesia no hay una versión oficial de los Evangelios, aviso. No hay una versión oficial de la Biblia. Lo que hay son varias versiones, y todas ellas aprobadas, por así decirlo. Yendo a la historicidad de Jesús, vamos a ver ahora una lista que esta se la tienen que aprender de memoria porque es importantísimo. Desde el punto de vista histórico, ¿qué se puede decir de Jesús y de su época? Se pueden poner en duda muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a una persona que no tiene fe que crea que Jesús hizo milagros. Pero desde el estudio histórico, con la ciencia histórica contemporánea, un autor contemporáneo que es católico, pero que es un enorme estudioso, tanto de la historia de la época de Jesús como de todo el desarrollo posterior, hay una serie de datos que son históricamente, ¿cómo se dice? Que no se pueden negar. Sería ir Están contra la ciencia. comprobados. Sí, comprobados, incontrastables, y ya me van a ir la palabra. Irrefutables. Irrefutables. Gracias, Catalina. Irrefutables. Entonces, esos datos son los siguientes. Primero, que hubo un personaje llamado Jesús concreto. Que hay datos para entender que fue bautizado por otro personaje llamado Juan Bautista. Que ese Jesús era un galileo que predicó y realizó curaciones. Es decir,
se cuenta que realizó curaciones. Ese es el dato histórico. Yo no lo puedo comprobar científicamente, pero que queda la memoria histórica de un personaje que predicó, que era Galileo, predicó, realizó curaciones. Que llamó a un grupo de seguidores y que habló de que eran 12. Que limitó su actividad a Israel. No fue a Grecia, no fue a Roma, no fue a África, no fue a la Mesopotamia. Que tuvo problemas con los judíos porque mantuvo controversia sobre el papel del templo. Esto es un dato histórico que sale de fuentes tanto del Evangelio estudiado de modo crítico como de otras fuentes. Es un dato histórico que fue crucificado fuera de Jerusalén por las autoridades romanas. Por ejemplo, hay un famoso texto de un historiador judío que habla de este fenómeno, se llama Flavio Josefo. Después, el dato histórico es que tras la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron formando un movimiento identificable, inmediatamente después de la muerte de Jesús, como que permanecieron juntos y mantuvieron el mensaje de Jesús. Y luego el último dato histórico, que es capaz de rescatarse de fuentes puramente históricas, es que al menos algunos judíos persiguieron a ciertos grupos del nuevo movimiento, y al parecer esa persecución duró como mínimo hasta un tiempo cercano al final del ministerio de Pablo, en el año 68 después de Cristo. Estos son datos históricos. Y si alguien quisiera dudar de esto, yo creo que no hay mucho más que hacer que encogerse de hombros y decirle, bueno, es una cuestión de historia, no es una cuestión de fe. Por lo cual no te voy a discutir por esto. Una pregunta. Sí, adelante. El hecho de que, por ejemplo, pertenecía al linaje de David o que nació en Belén en el año V bajo el reinado del emperador tal en Belén, Augusto, ¿eso sí. también son datos históricos irrefutables? Esos son datos históricos y confrontables con estos. De hecho, es Lucas el que da esos datos, y Lucas es conocido porque era el que le da más seriedad, entre comillas, literaria y científica a su texto. El hecho de nombrar esos personajes es para situarlo históricamente. Y entonces, esos datos están en el Evangelio. Una persona que no quiere aceptar los evangelios como fuente histórica puede ponerlos en duda. Vos fíjate que yo no puse las fechas concretas, pero como fuente histórica, incontrovertible. Esta es la palabra que no me salía de antes. Es incontrovertible. ¿Ok? El hecho de que fuera hijo de David, la genealogía, por ejemplo, como son relatos culturales las genealogías, yo no tengo forma de demostrar históricamente que Jesús es descendiente de David. Lo que sí tengo son dos fuentes que me hablan de dos genealogías que me llevan a David. Me lo pueden negar como fuente histórica, pero es poco relevante en ese sentido. ¿Gianluca? Sí, padre. En el puntito 2 dice, era un Galileo que predicó y realizó curaciones. ¿A qué se refiere con Galileo? Que vivía en Galilea, porque él nació en... Las fuentes históricas hablan de un hombre que en Galilea, que es una región concreta, si miras un segundo ¿cómo se llama esto? La pantalla, si la Tierra Santa la puedo... Si la Tierra Santa la puedo mostrar como un rectángulo, en el norte está la Galilea, en el medio está la Samaria, en el sur está Judea. Los datos históricos me hablan de un Galileo llamado Jesús que realizó curaciones y que vivió en esa época. Listo, gracias, padre. De nada. Entonces, vamos terminando antes del break y está el tema de los evangelios de otras fuentes. Hay otros evangelios distintos de los que tenemos, y entonces acá también depende mucho de lo que ustedes tengan en su propia tradición, ¿no? Uno puede decir, en los años primeros 2000, empezaron a hacer traducciones y ediciones de los evangelios apócrifos, hablando, por ejemplo, del evangelio escondido de Judas, el evangelio escondido negado de Tomás, el evangelio de Santiago, y me hace gracia porque en el año 2000, ¿no? Esos libros los había leído yo 30 años antes.
por lo cual de escondidos no tenían nada. Se conocen alrededor de, depende de las cuentas, entre 50 y 80 evangelios. Agárrense. Entre 80 y 50 evangelios. ¿Cómo hizo la iglesia para quedarse con aquellos que consideraba valiosos? Sobre todo, y acá viene la tradición, la iglesia en su historia, en cada lugar iba aceptando algunos y rechazando otros. Y entonces había distintas formas de juzgar la verdad, la veracidad de esos textos. Por ejemplo, hay algunos textos que aparecen recién evangelios del siglo IV, como el Evangelio de Judas, por ejemplo, a pesar de que puede ser un poco anterior. Pero una condición que ponían las iglesias en los distintos lugares donde iba creciendo para aceptar un evangelio que fueran antiguos, porque se fueron construyendo. Imagínense ustedes, todos los 4 evangelios primeros se construyeron todos en los primeros 100 años de la iglesia. Después del año 100, del año 200 en adelante, hay varios evangelios más. Y luego hay algunos que se crean en el año 300 y pico. Entonces, cuando uno toma un evangelio del siglo IV y lo empieza a leer y ve que tiene cosas raras y que no estaban en los anteriores, sencillamente los descarta. Y entonces lo que hubo fue un trabajo de filtro, de criba, entre las iglesias que dejaron en la luz aquellos que mejor respondían a lo que ellos habían recibido por tradición. Esos son los 4 evangelios. Entonces, ¿qué son los otros evangelios apócrifos? Son textos que los cristianos no aceptaron. Muchos son lindísimos. Uno lee el Evangelio de la Natividad de María o el Evangelio de Santiago y son una belleza. Pero tienen demasiada imaginación. Y entonces la iglesia los respeta, pero los deja de lado. Ya un autor en el siglo III, Orígenes, un autor muy importante para la historia de la iglesia, dejaba por escrito lo siguiente: la iglesia tiene 4 evangelios. Los herejes, muchísimos evangelios. Por lo cual no se trata de pensar que hay evangelios escondidos por ahí que nosotros quisimos esconder. No, no se trata de eso, simplemente que la historia fue filtrando a aquellos que tenían verdadero valor, perdiéndose otros que eran escritos posteriores. Bueno, si les parece, llegados a este punto, hacemos preguntas si alguno tiene, y si no, hacemos un descansito de 10 minutos y volvemos a la carga. Yo Una quería pregunta. consultar por el tema de la asistencia. Perdón. Sí. Yo no la pude poner. No me aparece para poner. ¿De qué estás hablando, perdón? De la asistencia. Ah, de asistencia. ¿Nadie pudo anotarse? Por ahí es No, que y me lo- acabo de fijar y sigue bloqueado, padre. Tipo, no aparece la opción de autograbar. Ok, me voy a fijar mientras. Vamos a tomar un cafecito y lo vemos a la vuelta.
Resume recording. Ahí estamos. Entonces, en el número de Catecismo 423 tenemos la primera parte, que son datos de historia, contrastados con la ciencia histórica, y en la segunda parte, algo que ya pertenece propiamente a la fe de la Iglesia, que va más allá de la historia y que yo no puedo, entre comillas, demostrar porque no pertenece a ese ámbito. Entonces, llegados a este punto, nos metemos ahora en la curiosidad que supone el hecho de que seguidores de un hombre que fue condenado a muerte y que de alguna manera se hubiera sido solamente histórico y hubiera muerto y punto, no tiene mucha explicación, es el entender que un grupo de personas comenzara a anunciar lo que había sucedido. Como pone también el catecismo, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. Uno dice, ¿por qué un grupo de personas se puso a predicar una enseñanza que había sido, por así decir, destruida cuando crucificaron a aquel que la enseñaba? Si él decía que era el Hijo de Dios, y sencillamente lo crucificaron y todo se terminó ahí, entonces no hubiera tenido sentido seguir predicando sus enseñanzas, algo que quedaran como enseñanzas inspiradoras. Sin embargo, empiezan a hablar de algo chocante, y es que ese hombre que vieron morir en la cruz se les apareció resucitado, y entonces comienzan a hablar de todo lo que había enseñado antes, confirmado por la aparición de la resurrección. Esto es chocante, es decir, que alguien se inventara la resurrección para incluso después dar la vida por esa mentira que se habían inventado. Que dice que contra toda expectativa y lógica, jugándose la vida y dando la vida, anuncian a todos la existencia resucitada de Cristo y todas las enseñanzas que ellos han recibido. Acá hay unas palabritas que toma el catecismo, y es que los autores que hablan de todo esto hablan de lo que ellos han vivido. No están hablando de cosas teóricas, sino de la experiencia concreta de haber convivido con un hombre al que vieron, oyeron y tocaron. Y entonces lo hacen con una tal fuerza que sería bastante impensable que hubiera sido todo inventado. Ahora, perdón, me surge un pensamiento a partir de esto que decías recién, era qué loco, ¿no? Y qué fuerte debe haber sido todo lo que ellos vivieron, porque eran un grupo de 12, bueno, 72 o un poco más, pero 12 fuertes, que contra todo pronóstico de todo, empezaron a contar esto como, y ahí venía como lo linkeaba con lo de la tradición, ¿no? Esto es parte de la tradición que nos llega, es lo que yo decía, lo de pasar el fuego, ¿no? Como pasar la antorcha olímpica, ¿no? Esto que se va, cuán fuerte y valioso fue todo eso distinto que veían en Jesús, ¿no? Sí, y es algo que está muy estudiado desde el punto de vista psicológico. Hay una película muy buena, a mí me gustó mucho, no va a ganar ningún Oscar, pero se llama Risen, Resucitado, en la que habla muy bien de cómo era absolutamente ridículo que un grupo de personas defendiera que alguien había resucitado. Y entonces es todo el intento de buscar el cuerpo de Jesús. Pero era muy loco, María, como vos bien decís, que una serie de personas dijeran algo tan insólito. Y la gente no resucita, punto. Dejate de estupideces y decime qué hicieron con el cadáver. Es el argumento de la película, ¿no? Pero eso es el fundamento de la fe cristiana. Resucitó y nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos escuchado su palabra. Fíjense cómo lo dice San Pablo en el comienzo de su carta, de una de las cartas de San Juan, perdón. Dice, lo que hemos oído, si no te voy a hablar de teorías, yo voy a hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de y ya empieza a poner títulos, ¿no? La palabra de vida. Esto es lo que les anunciamos. Porque la vida, ya está hablando de Jesús, se hizo visible, nosotros lo vimos y somos testigos. Y nosotros les anunciamos esta vida eterna porque lo vimos resucitado. Lo que hemos visto y oído se lo contamos a ustedes, para que ustedes vivan en comunión con nosotros. Insisto, no es una verdad teórica, sino que es algo
que está marcado por esas palabras que son enormemente comunicativas, oído, visto, tocado, contemplado, de eso nosotros les hablamos. María, gracias, eso es la tradición, que se va pasando de boca en boca a lo largo de los siglos. Y esto da entrada a algo que para mí es muy importante para los cristianos de hoy, y que lo dice el Papa Benedicto en el primer documento que sacó, y que dice así: no se llega, esto fíjense a los que son cristianos, dice, no se llega a ser cristianos por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La experiencia que hicieron los apóstoles de ver, oír, tocar, contemplar a Jesús, es lo que tienen que hacer con los límites que tenemos en esta época cada uno de los cristianos. Y eso tenemos, va a decir un poquito más adelante el Papa Benedicto, dónde podemos tener esa experiencia personal de Jesús. Y entonces es en los sacramentos y sobre todo en el Evangelio. Porque el Evangelio no es un libro, no es un texto, sino que es una palabra que me habla hoy y que me permite de alguna manera ponerme en contacto con ese Jesús que también hoy yo puedo, comillas, ver, comillas, tocar, comillas, contemplar, comillas, oír. El Papa Francisco también retoma esta idea cuando habla de cuál es el mensaje que hay detrás de todo el Evangelio, ¿no? Dice, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Fíjense acá, lo subrayo, ¿qué es lo que para Francisco y para toda la Iglesia es el corazón del Evangelio? Este es el núcleo fundamental. Lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Esto es el resumen de todo lo que quiere enseñar el Evangelio. El amor que Dios tiene a los hombres y que se muestra en la vida de Jesús, sus enseñanzas, su cercanía con nosotros, su carácter, sus sentimientos, su manera de mirar, su manera de tocar. Y ese hombre que murió, resucitó y nos demostró que es el Hijo de Dios, por lo cual todo lo que dijo es verdad. Esto es lo que se llama en la Iglesia, palabra difícil, querigma, que es el núcleo y el resumen de toda la enseñanza del Evangelio. Dicho así en frío, es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Por eso que esto nos pone en contacto con decir, este es el mensaje que tiene que dar la Iglesia. Todo el resto es, por así decir, relleno o explicación. Y esto es lo que sale de la esencia del Evangelio. Eso es lo que recibió toda aquella gente que lo escuchó. Y lo que a mí personalmente, como cura, como cristiano del siglo XXI, más me impresiona, es que la Biblia, desde el punto de vista ya más sociológico, es el libro más publicado en la historia de la humanidad, un dato. Y después que el mensaje del Evangelio, fíjense ustedes, hoy estamos hablando en castellano de un movimiento que empezó predicado en arameo en una cultura agrícola a 12.000 kilómetros de acá, de 21 siglos de distancia, y que sigue viva a pesar de todo. Lo que me lleva a pensar a mí que hay algo detrás, es decir, no somos simplemente un movimiento filosófico, sino que hay algo más detrás que está guiando todo esto y que me lleva a mí a pensar en la fuerza que tiene un libro como el Evangelio. Hasta acá llegamos. Comentarios, preguntas, quejas, ¿Podrías volver a la dudas. última diapositiva? Así la termino de copiar. ¿Cómo, perdón? Si podías volver a la última diapositiva, así la termino de copiar, que La que dice fin. la anterior. Ahí está, la tienen ahí colgada en la red. La tienen colgada en la red, por lo cual la pueden bajar. Bueno, entonces ahora sí, terminada la clase. Es para pensar, incluso los que no sean creyentes, como nos pasa a todos, tengo un grupo de amigos muy, muy lindo, de los cuales muchos de ellos no son creyentes, son muy críticos y tienen una visión muy
como muy humana, de la iglesia como movimiento, del evangelio como libro, de los cristianos como fenómeno sociológico. Y pidiendo consejos, este verano leímos algunos de ellos, porque me lo pidieron, ¿no? Un libro de un autor contemporáneo, un sociólogo, se llama Rodney Stark, que se los comentaba la clase pasada, creo. Es un ateo, un agnóstico, si no cree en Dios, pero ve el cristianismo como una cosa súper rara, que no entiende por qué ha tenido tanto éxito y cómo ha podido sobrevivir tanto manteniendo su propia identidad. Y entonces es un estudio histórico, muy sociológico, muy a fondo, y citando autores tanto a favor como más respetuosos. Y la idea es esa, ¿no? Es decir, acá hay algo detrás que no es explicable desde un punto de vista sociológico o psicológico, sino que hay algo más. Él no se anima a decir nada más porque no tiene nada más que decir. Yo como cristiano entiendo que el Espíritu Santo es una fuerza que Dios da, es el mismo Dios que nos da una fuerza que nos permite creer cuando el mundo te mira y te dice, pero vos estás loco, ¿cómo vas a aceptar todo eso? Si es contracultural, es antihistórico. Listo, gracias. Eso a mí personalmente me divierte, porque yo soy un hombre de fe, pero me pueden decir, esto lo han desmentido todos los científicos. Digo, perdóname, pero el 70% de los científicos creen en Dios. Quiere decir que no hay motivos científicos para dudar. Por supuesto que podés no aceptarlo, es una cuestión ya personal, ¿no? De cómo cada uno se enfrenta con esas enseñanzas. Si esas palabras para vos son luz, si te dicen algo, o son simplemente una palabra más de las muchas palabras que uno escucha por ahí, ¿no? Por lo cual yo creo que es un desafío, eso es lo que se plantea este autor, y un poco lo que hablaba con mis amigos, y lo que he hablado muchas veces también como cura, ¿no? Es un desafío el hacer entender que la vida cristiana no es solamente una filosofía de vida. La Iglesia, por ejemplo, como institución está muy lastimada, sobre todo por el mal ejemplo que hemos dado, sobre todo me refiero a los últimos años, el escándalo de los sacerdotes, que es horrible, es decir, la forma de desmentir la enseñanza no hubiera podido ser más eficaz en cierta medida. Y me quedo profundamente dolorido del daño que hemos hecho, pero al mismo tiempo con una tranquilidad que no viene de la soberbia, de decir somos superiores porque tenemos la verdad. No, es decir, pertenezco a una cosa sumamente rara que ha tenido errores en la historia y que se ha animado a enfrentarlos y a corregirlos. Y que tiene una fuerza que la mantiene viva, que no es del todo, no es explicable desde una categoría distinta de la fe. Y que yo les cuento a ustedes mi experiencia, ¿no? De ponerme frente a un curso en el cual yo sé que hay mucha gente que no cree, que no tiene ganas de tener una materia de teología y que lo vienen al cura como diciendo, este pibe que viene a decirme si no tengo ni ganas ni interés, y aparte es una institución que ya fue. Y entonces, yo eso me lo he planteado también muchas veces, lo que yo estoy haciendo, ¿es verdad o es lo que yo me creo? Me hice el bocho, como se decía en mi época, ¿no? Me daba manija para tratar de creerme para no perder mi punto de referencia, y no. Tengo experiencias que me llevan a entender que esto es algo más. Y después expongo en teología una doctrina que en realidad es muy pobre para tratar de explicar lo que hay detrás de esa doctrina, ¿no? ¿Quién es el que la comunica? Jesucristo, ¿no? Y ahí es donde yo no voy a morir por defender una doctrina, pero si el Señor me lo permite, puedo morir por Jesucristo. No sé, no creo que tenga ocasión. No estamos en época de martirios, por lo menos en nuestro país, ¿no? A mí me sorprende ahora que cuando estamos estudiando fisiología, digo, no puede ser que alguien dude de la existencia de Dios, porque cuando ves la maravilla del cuerpo humano y cómo todo funciona tan sincrónicamente, no puede ser que alguien dude, porque esto nadie lo podría haber hecho, ni siquiera el... Eso sería la quinta vía de Santo Tomás, por ejemplo. Es decir, detrás hay un orden, pero vos fíjate, tengo un tío muy querido, un tío directo, médico, investigador en nefrología, que en épocas difíciles del país se fue a vivir a Estados Unidos, ya falleció, pero se había criado en la fe cristiana, y cuando entró en la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
después de una serie digamos, de caminos interiores, terminó alejándose de la fe y negando la existencia de Dios. Y me acuerdo que hablábamos de esto como diciendo, yo me agarro la cabeza y lo que a mí me asombra, a vos te aleja. Vos fíjate, María, la diferencia de actitud interior, ¿no? Cabe la posibilidad de ver todo eso y decir, esto es materia en emergencia en el sentido filosófico, no médico, ¿no? Emerge de la materia un orden y un sistema que se va organizando solo. Digo, perdóname, pero eso filosóficamente no se sostiene. Y hace falta tanta fe para aceptar lo que vos decís como para aceptar lo que yo digo. Y entonces es un contrapunto muy lindo, siempre entre los científicos y los creyentes, en el catolicismo por supuesto, pero también en otras confesiones, hay un diálogo muy rico, porque hay como una especie de desafío al otro, de decir, explícame lo que vos creés, explícame lo que vos entendés. Te van poniendo, yo siempre lo suelo decir, a mí una de las cosas que más me confirmaron en mi propia fe es el diálogo con la gente que me critica sanamente, ¿no? Y que pone en duda todas las cosas que hace preguntas que vos no te hiciste. Entonces te va como desafiando a decir, che, ¿estoy loco o esto yo lo puedo tratar de entender de otro modo, ¿no? Bueno, nos vamos. Una preguntita por ahí adelanto, ya lo volveremos a hablar más adelante y lo dejaré por escrito, pero para el examen, tanto para la comisión B como para la A, nos pusimos de acuerdo en que va a ser un examen digamos, a libro abierto, porque no nos queda otro remedio, ¿no? Porque ustedes tienen acceso ahí en las pantallas a todo lo que quieran, pero va a ser un ensayo, es decir, un tema a desarrollar en tiempo limitado, sobre algún tema general, desarrollar alguna bolilla o desarrollar algún tema que tenga una cierta consistencia, un par de páginas, 2, 3 páginas sobre un tema de fondo, y además 1 o 2 preguntas cortitas a responder en media página sobre temas puntuales. Tuve una conversación con mis sobrinos que son adolescentes y me contaron todas las trampas que se pueden hacer desde internet para pasarse los datos, sea grupos de WhatsApp, de Discord o de lo que sea, ¿no? Infinidad de cosas que yo soy incapaz de llegar a ellas, pero me divertí mucho. Se trata de trabajar en un tema en el que cada uno de ustedes pueda dar su propia lectura de los temas que estamos viendo. Y como suelo decir, cuando alguien tenga algo que criticar, que lo haga. Y que lo haga desde la valentía de dar la propia opinión y justificándola también, ¿no? Y después, por supuesto, se trata de poner en evidencia los contenidos que se han dado en los cursos. El contenido básico es el de las clases, y luego lo que es la bibliografía obligatoria, eso entra toda la que está subida de modo directo, no la que dice material complementario, vi que ya varios bajaron ese material, pero es complementario, es para los que quieran ir a fuentes más profundas, ¿no? Y creo que poco más, ¿no? Veo que han tenido clases presenciales, ¿qué tal eso? Está bueno, ¿no? Poder mirarse y decir, eras más alta de lo que yo te imaginaba, o Sí, qué, está no te buenísimo. imaginaba. Está buenísimo. A ver si logramos recuperar algo de eso. Porque esto es un bodrio. O por lo menos tiene sus límites. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, Manuel, chicos, listo. me voy yendo que me toca el turno de las 2. Nos vamos. Hasta el martes. Adiós. Padre, buenas Chao, noches. padre. Chao, padre. Gracias, chao. Gracias.